Aunque el condado de Orange, California, es típicamente conocido por sus días brillantes y soleados casi todo el año, la madrugada del 19 de marzo de 1985 fue una anomalía amargamente fría. Este cambio se sintió mucho más helado para los residentes de Garden Grove. Desde allí, dentro de un vecindario tranquilo donde rara vez ocurren tragedias, se realizó una llamada a la policía alrededor de las 3 de la madrugada. Se informaba que se había cometido un homicidio en la calle Ocean Breeze, número 12, 1551. Como patrullero nocturno del Departamento de Policía de Garden Grove, el oficial Darrow Halligan estaba acostumbrado a responder llamadas nocturnas. Sin embargo, incluso en una época en la que los crímenes violentos iban en aumento a nivel nacional, las llamadas por homicidios durante su turno eran raras. Normal que sintiera el estómago hecho un nudo mientras se acercaba en auto a la calle Ocean Breeze, esperando lo peor. No obstante, al localizar la casa, se sorprendió al ver que desde el exterior parecía corriente y ominosamente tranquila. Si hubiera estado recorriendo el vecindario como parte de su patrullaje habitual, nada le habría parecido fuera de lugar en lo más mínimo. Cuando Halligan se detuvo en la entrada de la casa, la puerta principal se abrió de golpe y un hombre bajo y corpulento, de unos 30 y tantos años, apareció en el umbral. Cuando Halligan se acercó a la puerta, pudo ver que el rostro del hombre estaba surcado por lágrimas y temblaba. Detrás de él, una niña pequeña estaba en un estado similar, sollozando de manera incontrolable. Sostenía a una bebé que lloraba, pegada a su pecho para consolarla, pero la bebé no dejaba de llorar. El nombre del propietario era David Brown. La niña era la cuñada de David Brown y la bebé era la hija de David, llamada Crystal. David había sido quien había llamado al número de emergencias. Le dijo a Halligan: «Creo que le dispararon a mi esposa. Está en el dormitorio, pero tengo miedo de mirar». Actuando con rapidez, Halligan le ordenó a David que se sentara en el sofá de la sala. Luego sacó su linterna y su pistola, y se dirigió por el pasillo hacia el dormitorio principal. Allí, encontró a la esposa de David, Linda Bailey Brown, de 23 años, tendida sobre la cama en un charco de su propia sangre, con 2 heridas de bala en el pecho y los ojos entreabiertos. La mayor parte de la sangre provenía de esas heridas, pero algo también se había filtrado desde sus labios. Un revólver Smith & Wesson calibre 38, con un cañón de 5 centímetros, yacía en la alfombra, justo a los pies de Halligan. Teniendo cuidado de no alterar demasiado la escena, Halligan se inclinó sobre la cama y tocó el cuello de Linda, tratando de sentirle el pulso, pero no encontró nada. Sin embargo, como su cuerpo aún estaba tibio al tacto, pensó que tal vez seguía con vida. Acercó su oído a la boca de Linda para escuchar si respiraba, mientras observaba su pecho atentamente en busca de algún movimiento. No detectó ninguno. En ese momento, otros oficiales comenzaron a llegar a la escena y el dormitorio se llenó rápidamente. En total, 5 agentes se agolparon en aquella pequeña habitación, pero ninguno se sintió capacitado para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Era obvio para todos que, si de alguna forma la mujer seguía viva, las lesiones que había sufrido superaban por mucho cualquier cosa que pudieran tratar. Tenían que esperar a que llegaran los paramédicos. Además, no querían tocar nada por temor a contaminar la escena del crimen mientras esperaban a los detectives. Cuando los paramédicos entraron al dormitorio, tras varios minutos más de tensión, pasaron entre los oficiales y corrieron hacia Linda. Como Halligan, tuvieron dificultad para determinar si Linda aún estaba viva o no. Sin embargo, cuando uno de los paramédicos creyó escuchar lo que parecía ser una respiración débil y rasposa, decidieron errar por el lado de la precaución. Inmediatamente comenzaron a aplicar reanimación cardiopulmonar y, mientras lo hacían, subieron a Linda a una ambulancia y la trasladaron al cercano hospital comunitario de Fountain Valley, donde doctores y enfermeros intentaron salvarla. Sin embargo, no se pudo hacer nada. Linda Bailey Brown fue declarada muerta el 19 de marzo de 1985 a las 4:26 de la madrugada. Mientras todo esto sucedía, al otro lado de la ciudad, Halligan y los demás oficiales dentro de la casa de la calle Ocean Breeze entrevistaban a David y Patty, quienes afirmaron que la persona responsable de la muerte de Linda era la 5ª y última ocupante de la casa, la hija de David, Cinnamon Brown, de 14 años, nacida de un matrimonio anterior. En ese momento, Cinnamon estaba desaparecida.
David no se encontraba en casa en el momento del asesinato, pero según Patty, Cinnamon había intentado matarla a ella antes de matar a Linda y había huido del hogar antes de que llegara la policía. La razón por la cual Cinnamon habría hecho esto fue explicada a los oficiales durante las siguientes horas, mientras todos intentaban entender cómo pudo ocurrir algo así. Mientras los oficiales buscaban más información, supieron que los integrantes de la familia Brown y la relación entre ellos era, por decirlo menos, bastante inusual. David Brown, el patriarca de la familia, tenía 36 años, pero su ahora fallecida esposa tenía apenas 23 años cuando murió, lo cual era una sustancial brecha de 13 años. Crystal Brown, la bebé, era la única hija en común entre David y Linda. Patty Bailey, la hermana menor de Linda, tenía apenas 17 años, pero vivía en la casa de David y Linda porque su madre, Ethel Bailey, era una alcohólica abusiva. Vivía con ellos desde los 10 años, o sea, desde hacía 7 años. Cinnamon Brown era la hija de David de un matrimonio anterior. Había estado viviendo con él a tiempo completo desde que ella y su madre, Brenda, habían tenido una discusión muy fuerte meses atrás. Sin embargo, como la relación de Cinnamon con David, Linda y Patty era tensa, Cinnamon dormía en un tráiler que estaba estacionado en el patio trasero de David y Linda. En ese momento, otros oficiales estaban registrando ese tráiler mientras David daba esta información. Según David, la razón para este arreglo era que Cinnamon era la oveja negra de la familia. Tenía problemas de ira, sufría de depresión y no estaba dispuesta a aceptar ayuda de nadie, ni siquiera ayuda profesional de un psicólogo o psiquiatra. Sin una razón aparente, ella solía tener berrinches, arremetía contra quienes se preocupaban por ella y amenazaba con quitarse la vida. Este comportamiento había generado una ruptura entre ella y casi todos los demás miembros de su familia, incluidos aquellos que vivían en la casa ubicada en la calle Ocean Breeze. Básicamente, David dijo que Cinnamon siempre causaba problemas y que él terminaba actuando como árbitro más veces de las que podía contar. Cinnamon y Linda nunca se llevaron bien, pero su comportamiento había empeorado tanto recientemente que se sintieron obligados a echar a Cinnamon de la casa a petición de Linda, y por eso dormía la mayoría de las noches en el tráiler. De todos modos, sí entraba a la casa principal para las comidas, ver televisión y jugar cartas con la familia, pero eso ya ocurría cada vez con menos frecuencia. Entendiendo esto, los oficiales entonces entrevistaron por separado a David y a Patty, preguntándoles qué había ocurrido en el hogar durante las horas previas al asesinato. Primero, David dijo que no estaba en casa cuando ocurrió el asesinato y que Cinnamon no se había comportado de forma diferente a lo usual en los días previos. Añadió que el día anterior había sido difícil. La familia había visitado a los padres de David, Arthur y Manuela Brown, y Manuela y Linda habían discutido por cómo estaban criando a la bebé Crystal. Lamentablemente, Crystal lloraba siempre que no la sostenían en brazos, y Linda intentaba romper ese hábito usando el método de llanto controlado, lo que significaba que no acudía a consolar a Crystal mientras estuviera segura de que ya había sido alimentada y no necesitaba un cambio de pañal. Manuela no estaba de acuerdo en absoluto con ese método de crianza y expresaba sus preocupaciones con frecuencia, incluida esa noche. David estuvo de acuerdo con su madre, lo cual empeoró el ánimo de Linda, ya que sintió que todos en la sala estaban en su contra. Después de eso, David y el resto de la familia regresaron a casa. David se disculpó con Linda y se reconciliaron. Habían tenido relaciones sexuales alrededor de la medianoche y todo parecía estar bien. Sin embargo, David dijo que no podía quedarse quieto ni dormir debido a la ligera tensión persistente entre ellos. Alrededor de las 2 de la mañana, David contó que se levantó y dejó a Linda dormida en su cama. Había conducido unas cuadras hasta la tienda de conveniencia Circle K para comprarse un refresco y un pastel de manzana, esperando que el paseo y la comida le despejaran la mente. Después, condujo hasta la playa para sentarse a escuchar las olas y oler el mar mientras comía. Y funcionó. Alrededor de media hora más tarde, volvió a casa con la intención de dormir un poco. Pero fue entonces cuando todo salió terriblemente mal. David dijo que, al llegar justo antes de las 3 de la madrugada,
Patty estaba parada justo dentro de la puerta de entrada, esperando para recibirlo. Estaba angustiada y ya tenía a Crystal en brazos, tal como estaría cuando el oficial Halligan llegara por primera vez, intentando en vano consolar a la niña mientras ambas lloraban. Con urgencia, le reveló a David que Cinnamon había matado a Linda e intentado matarla a ella también. David, de inmediato, tomó el teléfono y marcó al número de emergencias. En ese momento, la policía centró su atención en Patty, quien aún tenía a Crystal en brazos. Ella corroboró la historia de David sobre el día anterior, las discusiones entre él y Linda, y cómo él se había ido de casa antes del asesinato. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con la afirmación de David de que Cinnamon había estado actuando con normalidad. Patty dijo que el comportamiento de Cinnamon había sido cada vez más extraño en los días previos y que las horas anteriores al asesinato habían sido las más extrañas. Aunque normalmente Cinnamon dormía en el tráiler del patio trasero, llevaba 2 noches durmiendo en un catre dentro del cuarto de Patty, lo cual ella sabía que significaba que algo andaba mal. Cinnamon, evidentemente, necesitaba hablar de algo, pero no lograba reunir el valor para decirlo. Patty dijo que intentó acercarse, hablándole mientras Cinnamon veía MTV en la sala alrededor de la medianoche, pero Cinnamon no quiso contarle qué pasaba, así que lo dejó pasar. Entonces, alrededor de las 11:45 de la noche, Patty dijo que se levantó para irse a dormir, y Cinnamon la siguió por el pasillo y le preguntó si podía ayudarle con algo importante. Sonaba angustiada, así que Patty accedió. Cinnamon entonces sacó el pequeño revólver que fue encontrado junto a la cama de Linda, se lo mostró y le preguntó si podía enseñarle a usarlo. Sorprendida, Patty le preguntó por qué, pero Cinnamon solo dijo que lo necesitaba para protegerse. Cinnamon explicó que estaba preocupada por los robos que habían ocurrido en el vecindario y que quería poder defenderse si pasaba algo inesperado, ya que su tráiler no tenía una alarma instalada. Medio convencida por su respuesta, Patty le enseñó a usar el arma. Le explicó que tenía que jalar el martillo hasta que hiciera clic y luego apretar el gatillo. A Patty no le preocupaba de dónde había sacado el arma porque sabía que era de David. Después de todo, él tenía armas escondidas por toda la casa. Patty había planeado contarle a alguien sobre esto a la mañana siguiente, cuando todos despertaran, pero nunca tendría la oportunidad. Después de que Patty y Cinnamon se separaron para irse a dormir, Patty en su cuarto, Cinnamon en su tráiler, Patty dijo que fue despertada alrededor de las 2:30 de la madrugada por un estallido fuerte justo al lado de su cabeza. Cuando abrió los ojos, vio a Cinnamon de pie sobre ella, con un revólver en las manos, apuntándole directamente. Cinnamon le había disparado, pero falló. Demasiado aterrada para moverse, Patty dijo que permaneció completamente inmóvil y observó cómo Cinnamon salía de su dormitorio, marchaba por el pasillo y disparaba 2 veces más, con una breve pausa entre los tiros. Después de eso, la bebé Crystal comenzó a llorar fuertemente y no se detuvo. David aún no había regresado, así que el resto de la casa estaba completamente en silencio. Tras un minuto de shock, Patty dijo que recuperó el sentido, se sentó, se quitó las cobijas y se arrastró hasta la puerta del dormitorio, desde donde miró al pasillo. Al no ver a nadie, corrió a la habitación de Crystal, tomó a la niña y regresó rápidamente a su cuarto. No salió de la habitación nuevamente hasta que David regresó a casa unos 30 minutos más tarde, así que no tenía idea de a dónde había ido Cinnamon, aunque pensó que tal vez la había visto escapar por la puerta trasera cuando rescató a Crystal. Luego permaneció dentro del dormitorio hasta que escuchó las llaves de David tintinear en la puerta de entrada. Después de contarle a David lo que había pasado, él llamó al número de emergencias y ambos esperaron en la puerta de entrada a que llegara la policía, porque David no pudo reunir el valor para ir a ver cómo estaba Linda. Así que, en resumen, dejando de lado la discrepancia sobre el estado de ánimo de Cinnamon antes del asesinato, algo que podría descartarse por múltiples razones, las historias de David y Patty coincidían perfectamente. Cinnamon había matado a Linda mientras dormía y huyó de la casa a pie. Al enterarse de todo esto, la policía decidió rápidamente que estaban tratando con una chica de 14 años muy particular. No era raro que los adolescentes pelearan y discutieran con su familia, especialmente con un padrastro. Sin embargo, el hecho de que Cinnamon realmente hubiera matado a Linda era extraordinario. Debían estar atentos, emitir una alerta de seguridad comunitaria y comenzar a recorrer el vecindario de inmediato, antes de que alguien más resultara herido.
Este tipo de situación rara vez se resolvía sin más derramamiento de sangre, por lo que no podían permitirse correr riesgos. A solicitud de la policía, David proporcionó a los detectives la dirección de la casa de la madre de Cinnamon y los nombres de sus amistades más cercanas. Los contactaron con la esperanza de que alguno de ellos hubiera sabido de ella, pero nadie había tenido noticias suyas. Pronto llegaron los padres de David, Arthur y Manuela Brown, para recoger a la bebé Crystal. David besó a su hija para despedirse, y luego volvió a relatar a la policía los eventos del día anterior. Esta no sería la última vez que se vería obligado a revivir esas horas críticas antes de la muerte de su esposa. Mientras esta escena macabra se desarrollaba dentro de la casa, otros oficiales seguían inspeccionando el tráiler del patio trasero donde vivía Cinnamon. En general, se veía como cabría esperar que luzca el cuarto de cualquier adolescente, desordenado. Sin embargo, también había un perro pequeño corriendo dentro, que había defecado varias veces en el suelo, haciendo que todo el tráiler oliera fuertemente a heces. Mientras revisaban el contenido del tráiler, uno de los oficiales levantó al perro para sacarlo. Lo colocó dentro de un corral grande al aire libre que albergaba varias casitas para perros y a los otros perros de la familia Brown. Entonces notó algo junto a los otros perros. A las 6 de la mañana, pocas horas después de que comenzara la búsqueda, se dio por terminada. El oficial encontró a Cinnamon inconsciente dentro de una de las casitas. Estaba acurrucada en posición fetal, cubierta de vómito y orina, y abrazaba una nota que decía: «Querido Dios, por favor, perdóname, no quise hacerle daño». Al ver que la chica aún estaba con vida, Cinnamon fue puesta bajo custodia y trasladada al centro de detención, donde los oficiales intentaron interrogarla. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que algo andaba muy mal. Cinnamon apenas podía mantener la cabeza erguida, sus pupilas no enfocaban y parecía tener problemas para respirar con normalidad. Cuando los paramédicos la examinaron en el lugar, descubrieron que su presión arterial era tan baja que ni siquiera se registraba en el medidor estándar. Por lo tanto, Cinnamon fue trasladada de urgencia al hospital alrededor de las 9:30 de la mañana, donde los médicos descubrieron que había ingerido 3 frascos completos de medicamentos en un aparente intento de suicidio. Le dieron jarabe de ipecacuana para inducir el vómito, hasta que se desmayó del agotamiento. Durante el proceso expulsó docenas de cápsulas medio digeridas, pero ya había absorbido tantas que no estaba claro si sobreviviría. Durante los 3 días siguientes, los médicos trabajaron incansablemente para estabilizarla, mientras ella entraba y salía de la conciencia. En realidad, si no hubiera vomitado la mayoría de las cápsulas dentro de la casita de perro antes de que la policía la encontrara, sin duda habría muerto. Fue pura suerte que sobreviviera lo suficiente para llegar al hospital y recibir tratamiento. Gracias a los esfuerzos del equipo médico, logró sobrevivir, pero sus problemas estaban lejos de haber terminado. Las semanas siguientes pasaron volando para Cinnamon y el resto de la familia Brown. El 20 de junio de 1985, Cinnamon fue dada de alta del hospital y puesta bajo la custodia de la Autoridad Juvenil de California. Fue internada en el Centro Juvenil del Condado de Orange, donde debía permanecer hasta que comenzara su juicio. Y ese juicio fue rápido. Verán, aunque Cinnamon afirmó no recordar lo que había hecho la noche en que su madrastra fue asesinada, las pruebas hablaban por sí solas. El revólver junto a la cama de Linda tenía las huellas dactilares de Cinnamon. Las balas recuperadas del pecho de Linda coincidían con ese revólver. La nota de suicidio y confesión escrita a mano había sido redactada por la propia Cinnamon. Desde el punto de vista forense, el caso estaba completamente resuelto. Y los relatos de David y Patty fueron corroborados cuando las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda Circle K demostraron que David no estaba en casa al momento del crimen. Una bala encontrada sobre la cama de Patty también demostró que Cinnamon, de hecho, había disparado contra ella mientras dormía. Si eso no fuera suficiente prueba, Cinnamon también confesó lo ocurrido a una de sus enfermeras cuando apenas estaba consciente en el hospital. El testimonio de esta enfermera en el juicio selló el destino de Cinnamon. El 13 de septiembre de 1985, cuando tenía apenas 15 años, Cinnamon Brown fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a 27 años de prisión. Toda su familia estaba en la sala del tribunal ese día para escuchar la sentencia.
Su madre, Brenda, estaba inconsolable. Varios días después, Cinnamon fue trasladada a la escuela de Ventura, un centro correccional juvenil donde se esperaba que permaneciera durante 9 años, hasta cumplir 25. Después de eso, cumpliría el resto de su condena en una prisión para mujeres adultas en California. Sería elegible para libertad condicional en el año 2012, momento en el cual tendría 42 años. Y así, de un momento a otro, todo había terminado. Los miembros restantes de la familia Brown quedaron con la tarea de recoger los pedazos de sus vidas rotas mientras se preguntaban una y otra vez cómo algo así pudo haber sucedido. Cinnamon tenía problemas, todos lo sabían, pero nadie habría imaginado jamás en qué terminarían esos problemas. Muchas personas de la familia se culparon a sí mismas, pero en última instancia no había nada que pudieran hacer para cambiar el pasado. Fue una verdad muy difícil de aceptar, pero había poca duda en la mente de la mayoría de las personas de que se había hecho justicia. Sin embargo, a medida que pasaban los días y semanas dentro de la escuela de Ventura, Cinnamon llegó a una revelación que cambiaría la forma en que todos pensaban sobre su caso, sobre su juicio y sobre el asesinato de Linda Bailey Brown en sí mismo. En 1988, 2 años completos después de haber sido condenada, hizo una llamada a la oficina del fiscal del condado de Orange y les contó una historia tan increíble que tenía que ser cierta. La única pregunta era, dado que el juicio ya había tenido lugar, ¿alguien más le creería? Así que, en el episodio de hoy de Mentes Enfermas, estaremos examinando la vida de una persona que puede ser una de las más despreciables y manipuladoras sobre la que jamás hayamos hablado, a pesar de que sus acciones solo condujeron a la muerte de una sola persona, y esa persona sería el padre de Cinnamon, David Brown. Nacido el 16 de noviembre de 1952 en Phoenix, Arizona, David Arnold Brown fue presentado en una familia extremadamente empobrecida, y aunque más adelante tendría un gran éxito financiero, ese hecho marcaría para siempre la forma en que vería el mundo. Cuando David era un niño pequeño, sus padres, Arthur y Manuela Brown, trabajaban arduamente para mantener a sus 8 hijos, de los cuales David era el sexto, pero nunca lograban llegar a fin de mes. Arthur era mecánico de oficio, pero carecía de ambición y sentido comercial. La familia tenía que mudarse constantemente, viviendo en cualquier pueblo olvidado donde él pudiera encontrar trabajo. Manuela era principalmente ama de casa, como era común en los años 50. Aún así, ella también trabajaba siempre que podía para ayudar con los ingresos familiares. Pero lamentablemente, esto no servía de mucho para lograr una estabilidad financiera. Simplemente nunca era suficiente. Según David, él y sus hermanos a menudo se iban a la cama con hambre, sin cenar, y usaban ropa heredada de parientes que eran poco más que harapos. Todos asistían regularmente a la escuela, pero rara vez tenían la oportunidad de hacer amigos antes de volver a empacar sus cosas y despedirse, porque la familia siempre estaba en movimiento. Ese estilo de vida dejó a David y a sus hermanos sin ninguna estabilidad real, y le causó la sensación de que la única persona en la que podía confiar en la vida era él mismo. Ese sentimiento también lo acompañaría por el resto de su vida. Sin embargo, David no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados viendo a su familia sufrir. Comenzó a hacer trabajos ocasionales en su vecindario cuando tenía apenas 8 años. Arrancaba maleza, cortaba césped, pintaba cercas y hacía cualquier otra tarea por la que sus vecinos estuvieran dispuestos a pagarle. Esto ayudaba a que él y sus hermanos pudieran comprar útiles escolares y artículos básicos. Ese era un gran motivo de orgullo para el joven David. Cuando cumplió 11 años, consiguió su primer trabajo formal como lavaplatos en un café local, donde trabajaba junto a 2 de sus hermanos mayores. Ahí dice que trabajaba hasta 8 horas por las noches entre semana y hasta 16 horas por día los fines de semana. Esta ambición le permitió ganar bastante dinero por primera vez en su vida, lo cual lo llevó a descubrir algo muy importante sobre sí mismo. Desde muy temprana edad, David entendió que el dinero era lo más importante en su vida. El dinero le permitía comprar cosas que él consideraba el máximo símbolo del éxito, pero también le permitía regalar cosas a otras personas, lo cual él veía como la forma más rápida de ganarse su simpatía. En su mente, había pocas cosas que el dinero no pudiera hacer.
así que abandonó la escuela cuando iba en 8º grado para dedicar aún más tiempo al trabajo. Aunque algunos consideraron que esa fue una mala decisión, funcionó bien para David, al menos por un tiempo. Gracias a todas esas horas extra, pudo comprarse un guardarropa nuevo, una motocicleta y un tocadiscos con una colección de discos. También se arregló físicamente, se dejó crecer y cuidó unas grandes patillas y un peinado hacia atrás muy estilizado, convirtiéndose prácticamente en el Fonz. Empezó a frecuentar los lugares típicos de los años 50 y 60, autocines, restaurantes, sitios donde mostraba su dinero mientras intentaba ligar con mujeres. Y hablando de mujeres, ellas eran la otra gran pasión de David. Su primera novia fue la hija del exesposo de su madre, y para responder a la pregunta antes de que la hagan, no, su relación no era incestuosa, porque no tenían ningún vínculo biológico, aunque sí era algo extraño, porque sus familias se conocían bastante bien. Según Brenda, lo que atrajo inicialmente a David fue el hecho de que sus situaciones eran muy similares. Como él, ella venía de una familia numerosa que era muy pobre debido a ello. Como una de 11 hermanos criados por una madre soltera, a menudo carecía de lo más básico. También tenía incontables mediohermanos regados por toda California, porque al parecer su padre no entendía bien los conceptos complicados de la monogamia, ni el uso de preservativos. David sentía una intensa lástima por Brenda y deseaba salvarla de la vida trágica que llevaba, de la misma forma en que él intentaba salvarse a sí mismo. ¿Y por qué Brenda se sentía atraída hacia David? Eso era un poco más complicado. Claro que a Brenda le gustaba que él tuviera dinero y que usara ese dinero para comprarle cosas, pero también dijo que se sentía atraída por su personalidad. Según personas que lo conocieron, David tenía la encantadora sonrisa de un político, una que hacía que su cara, de otro modo fea, pareciera casi atractiva. Cuando hablaba con esa sonrisa, el joven corazón de Brenda se derretía. Y cuando él se reía, ella no podía evitar reírse también. Su estado de ánimo era contagioso, y siempre parecía saber exactamente qué decir para hacerla sonreír, incluso cuando él mismo se sentía abatido, lo cual pasaba con frecuencia debido a lo difíciles que eran sus vidas. Aún así, era difícil no quererlo. Cuando se quejaba de que nadie en su familia lo amaba, Brenda deseaba con desesperación hacerlo sentir mejor, porque verlo hundido en la autocompasión le partía el alma. Llegó a preocuparse sinceramente por él, de una manera en la que David afirma que pocas personas lo hicieron alguna vez. En resumen, él era su caballero de corazón noble, su proveedor y su amante. Necesitamos hablar un poco más sobre esa última parte. Según Brenda, el apetito sexual de David era más que insaciable. Cuando eran jóvenes, tenían relaciones al menos 3 veces al día, una vez por la mañana, otra en la tarde y una última por la noche. Pero Brenda dijo que esa cifra habría sido incluso mayor si David hubiera tenido la oportunidad. De haber podido, jamás habría salido del dormitorio. David se sentía muy orgulloso de su potencia sexual y, según se dice, nunca tuvo vergüenza de hablar sobre el tema, de la misma manera en que no tenía problema en sacar la billetera para impresionar a todos. Con frecuencia, encontraba la forma de convertir conversaciones normales en algo sexual, y no se sentía avergonzado en lo absoluto por eso. Ese fue el primer indicio de que era adicto al sexo, pero Brenda, por desgracia, no fue capaz de reconocerlo. También había otras señales de advertencia que ella no pudo ver, o simplemente no quiso ver. Primero, David tenía un conocido historial de celos y rara vez permitía que Brenda saliera de su vista cuando estaban juntos. Cuando ella se arreglaba para una cita, él se aseguraba de permanecer a su lado toda la noche. Si tenía que ir al baño, él la seguía, se paraba detrás del cubículo y esperaba a que terminara, y además insistía en que ella hiciera lo mismo cuando él tenía que ir. La razón que David daba para esta conducta era que el mundo era un lugar peligroso y que Brenda necesitaba protección. David tampoco le permitía sacar una licencia de conducir ni conseguir un trabajo, por la misma razón. La causa exacta de este comportamiento en David es motivo de debate, como si algo así pudiera ser comprendido por completo alguna vez. Pero hay algunos eventos a los que algunas personas apuntan.
Aunque no está claro cuándo ocurrió, David afirmó que fue abusado sexualmente por un hombre en un parque cuando era joven. También por esa época, según contó, entró en una habitación justo cuando un familiar cercano intentaba suicidarse. Según se informó, esta persona se estaba cortando las muñecas cuando David entró en la habitación, y él quedó tan atónito que no pudo reaccionar. Simplemente se quedó ahí, mirando. Aunque más adelante en su vida, David raramente dio detalles específicos sobre ninguno de estos dos episodios. Quienes lo conocían y sabían la historia dijeron que ambos eventos tuvieron un impacto profundo en él. No está claro cuál fue ese efecto, pero afirmaban que lo cambió. David también aseguraba que su madre lo golpeaba con el mango de una aspiradora, pero esto tampoco ha sido confirmado. Brenda conocía estas afirmaciones, pero nunca llegó a creerlas del todo, porque, además de ser extraordinariamente controlador, David también era un mentiroso conocido que solía exagerar muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, cuando buscaba compasión de quienes lo rodeaban, fingía enfermedades o exageraba sus condiciones médicas conocidas. Cuando necesitaba algo de alguien, su leve asma de repente se transformaba en un ataque violento. En 1968, David y Brenda se lanzaron a la carretera, dejando atrás a sus familias en busca de una vida mejor. Ambos tenían solamente 16 años. Durante más de un año, se hospedaron gratis en varios hoteles de California, trabajando durante el día para esos hoteles y durmiendo en habitaciones de repuesto por la noche. Ambos decían estar relativamente felices durante esa época, pero aún así era una vida dura, ya que David, que ya no trabajaba jornadas de 6 días, empezaba a sentirse empobrecido nuevamente. En 1969, la pareja hizo las maletas y se dirigió al este, hacia Utah, donde vivía la abuela de Brenda, en Salt Lake City. Igual que su padre había hecho toda su vida, David ahora seguía el dinero. A menudo trabajaba en la construcción, pero eso seguía sin darle lo suficiente para vivir cómodamente. Además, pronto necesitaría aún más dinero, porque Brenda estaba por recibir una sorpresa inesperada y muy costosa. Con solo 17 años, Brenda estaba embarazada. A principios de enero de 1970, David y Brenda regresaron a California, a la ciudad de Wilmington, y en mayo de ese mismo año contrajeron matrimonio legalmente tras recibir permiso de sus padres. 2 meses después, el 3 de julio de 1970, dieron la bienvenida a su primera y única hija, Cinnamon Darlene Brown, la niña que algún día mataría a su madrastra a sangre fría mientras dormía. Según quienes conocían a la familia, David adoraba a Cinnamon con locura. Era su orgullo, su alegría, su mundo entero, y haría cualquier cosa por ella. Sin embargo, aún necesitaba encontrar un buen empleo para poder mantenerla. Desde su regreso a California, trabajaba como empleado en una estación de gasolina, pero eso no era suficiente. Necesitaba encontrar una carrera real. A estas alturas, la gente que conocía a David ya sabía que era naturalmente inteligente, pero en abril de 1971 tuvo la oportunidad de demostrarlo. Ese año, David presentó su examen de equivalencia general, conocido como GED en Estados Unidos, que se usa como sustituto del diploma de secundaria. A pesar de nunca haber asistido ni un solo día a la escuela secundaria, David pasó el examen con excelentes resultados, obteniendo una puntuación superior al promedio nacional en todas las categorías. Se ubicó en el percentil 82 en literatura, 79 en estudios sociales y 62 en matemáticas. Después de esto, David utilizó su GED para inscribirse en el programa de incentivos laborales de California con la esperanza de aprender a trabajar con computadoras. Luego estudió en el Instituto Control Data en Los Ángeles, donde fue capacitado en técnicas de recuperación de datos de discos duros. Ahora, antes de seguir adelante, recordemos de qué época estamos hablando. Esto era a principios de los años 70, así que las computadoras aún eran un invento relativamente nuevo, e incluso las grandes empresas que adoptaban computadoras rara vez tenían departamentos de tecnologías de la información dedicados a tiempo completo. Si se trataba de un negocio pequeño, la probabilidad era prácticamente nula. Eso significaba que servicios como la recuperación de datos estaban en alta demanda, y los pocos negocios que podían ofrecer ese servicio ganaban dinero a manos llenas.
Además, siempre necesitaban buenos técnicos, así que David fue contratado por una empresa llamada Century Data casi de inmediato después de completar su curso. Luego, David comenzaría a ganar grandes cantidades de dinero durante varios años más, pero la semilla ya estaba plantada, y era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera todo el dinero que necesitaba. Sin embargo, mientras sus perspectivas laborales mejoraban, su matrimonio con Brenda iba en la dirección opuesta. Verán, a pesar de que Brenda seguía accediendo a tener relaciones sexuales con él al menos 3 veces al día, David seguía insatisfecho y pronto le pidió permiso a su esposa para comenzar a salir con otras mujeres en paralelo. Por miedo a perder a su esposo para siempre, Brenda accedió al principio. Sin embargo, como la gran mayoría de los cónyuges que intentan salvar sus matrimonios de esa forma, se dio cuenta de que ese arreglo no resolvería nada. La primera vez que vio a David tomado de la mano con otra mujer en una cafetería, una furia feroz se encendió en su pecho, lo que la llevó a cancelar todo el acuerdo de inmediato. Después de esto, le dijo a David que había cambiado de opinión y que ya no podía seguir permitiéndolo. David respondió que dejaría de ver a otras mujeres, pero no lo hizo. En el libro If You Really Loved Me, de Anne Rule, la fuente de la mayor parte de la información sobre la infancia de David y su matrimonio con Brenda, Brenda describe a David de la siguiente manera: era un obsesionado con el sexo. Es la única forma en que puedo decirlo. Siempre se asomaba por la ventana del auto o se giraba para mirar a las mujeres. Sabía que me enojaba, pero estaba obsesionado. No importaba si eran jóvenes, mayores o lo que sea. No lo soportaba. Poco después de que se le prohibiera seguir saliendo con otras mujeres, David comenzó a hacer frecuentes viajes de cacería con su hermano, pero Brenda sabía a dónde iban en realidad. Por el bien de su propia estabilidad, intentó convencerse de que podía tolerar las infidelidades. En su mente, mientras David intentara ocultar sus aventuras, ella podía fingir que no estaban ocurriendo y seguir presentándose al mundo como una familia feliz. Pero esta estrategia terminó estallándole en la cara cuando un día David llegó a casa con una mujer llamada Lori Carpenter del brazo y papeles de divorcio en la mano. David le dijo que quería que se fuera de su departamento de inmediato y que planeaba quedarse con la custodia total de Cinnamon. Lori se mudaría y criaría a la niña en lugar de Brenda. Al principio, Brenda estaba tan furiosa que no podía pensar con claridad, pero después de calmarse, le dijo a David que jamás aceptaría un divorcio. Así de simple. Ella esperaba que, si se negaba el tiempo suficiente, David cambiaría de opinión y dejaría a Lori al darse cuenta de que ella, Brenda, lo hacía más feliz que Lori. Pero eso no ocurrió. En lugar de eso, David siguió saliendo con Lori mientras vivía con Brenda y trataba de forzarla a aceptar el divorcio, lo que volvió toda la situación extraordinariamente volátil. Brenda declaró que por esa época comenzó a tenerle un miedo profundo a David. Aunque solo había sido físicamente violento con ella una vez en toda su relación de 5 años, había algo en él que cambió después de que ella se negó a divorciarse. No sé por qué, pero tenía un miedo terrible de que me sofocara con una almohada mientras dormía. No recuerdo que lo haya intentado nunca, pero solía despertarme sin poder respirar, soñando tal vez que me había cubierto el rostro con una almohada. Sin estar segura de si era un peligro real o si estaba exagerando, Brenda decidió pecar por precaución. Un día, mientras David estaba en el trabajo, Brenda empacó todas las pertenencias de la familia y con la ayuda de amigos y familiares se mudó a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. Luego consiguió trabajo en una tienda local y familiares se encargaban de cuidar a Cinnamon mientras ella trabajaba. Brenda vivió así durante un tiempo. Sin embargo, cuando David descubrió en dónde trabajaba, apareció en su lugar de trabajo con un revólver y lo presionó contra su sien frente a sus compañeras y compañeros. Si no puedes ser mía, entonces no serás de nadie. Es desconcertante entender por qué David pasó de exigir un divorcio a presentarse en el trabajo de Brenda con un arma. Pero Brenda luego teorizaría que a David no le gustaba que fuera ella quien lo dejara. Él quería ser el que la dejara a ella. Según Brenda, no se sorprendió al ver el arma porque ya esperaba que algo así sucediera. Sabía que él no la dejaría ir así nomás con todas las pertenencias que compartían y con su hija, pero también creía que él no se atrevería a matarla. Valientemente lo desafió.
Simplemente no me importaba. Le dije que adelante, que me disparara porque no se saldría con la suya. La policía lo encerraría para siempre. Ya estaba tan cansada de pelear con él. Entonces David bajó el arma y se fue. Pero esa no sería ni de lejos la última vez que lo vería. Varias semanas después, David apareció fuera del apartamento de Brenda con el mismo revólver en la mano y exigió que le devolviera las joyas que le había comprado durante el matrimonio. Una vez más, dijo que iba a darle todo lo que Brenda amaba a Lori y que la dejaría sin nada. Brenda se negó al principio, pero David volvió a apuntarle con el arma y esta vez ella creyó que él sí iba a apretar el gatillo. Estaba agitándolo como un loco, así que Brenda le entregó las joyas como él había exigido, pero aún así no estaba satisfecho. También quería que le devolviera su viejo rifle de cacería. En ese momento, Brenda se paralizó. Ese rifle era su único medio de protección, y tenerlo junto a su cama era la única forma en que podía dormir tranquila por las noches. Estaba aterrada de permitir que su esposo, evidentemente trastornado, se llevara lo único que tenía para defenderse. Cuando David tomó el rifle, Brenda sujetó la culata con fuerza y trató de arrebatárselo, pero él la superó fácilmente, mientras David se dirigía de nuevo a su auto con las joyas y el rifle en las manos. Brenda lo siguió muy de cerca, intentando con desesperación tomar el rifle, que él mantenía en alto, fuera de su alcance. Siendo mucho más pequeña que él, Brenda tenía pocas probabilidades de ganarle por la fuerza. Sin embargo, cuando él se deslizó en el asiento del conductor, ella vio la oportunidad de sujetar nuevamente con fuerza la culata del rifle. David trató de empujarla, como lo había hecho antes, pero no tenía espacio para moverse bien estando sentado. Mientras forcejeaban, él maldijo y le gritó que soltara el arma. Luego, al no poder quitársela de encima, encendió el motor, puso el auto en marcha y aceleró, arrastrando a Brenda por la calle mientras ella se aferraba al espejo lateral del auto. Seguidamente, tuvo que soltarse y cayó al suelo cuando David se desvió de la carretera con la intención de estrellarla contra un poste de teléfono. El divorcio de David y Brenda se finalizó en el año 1974 y el 4 de octubre de ese mismo año comenzó su matrimonio con Lori Carpenter. Poco después de unirse, se mudaron a una pequeña casa rentada en Riverside, California, donde intentaron empezar de nuevo y dejar atrás tanto el desordenado divorcio de David como el problemático inicio de su nueva relación. Pero esto fue más fácil decirlo que hacerlo. Desafortunadamente para David, el juez decidió otorgarle a Brenda la custodia principal de Cinnamon, mientras que David solo podía ver a su hija los fines de semana. David estaba furioso por esta decisión, porque aunque él y Lori recibían a Cinnamon en su casa siempre que podían, David nunca sintió que tenía el control sobre la vida de su hija. Se sentía como un padre a tiempo parcial. Y cuando Brenda se volvió a casar, David sintió que lo reemplazarían por completo. A medida que Cinnamon crecía, David intentó ganarse su afecto llevándola con frecuencia a Disneylandia, comprándole todo lo que pedía y dejándola atiborrarse de helado y dulces cuando se quedaba con él. Pero eso nunca parecía suficiente. Aunque estas acciones ciertamente lograron que su hija lo viera como el papá divertido, mientras que Brenda quedaba como la mamá estricta y responsable, David siempre se sintió resentido porque, desde su perspectiva, su exesposa lo había derrotado al quedarse con la custodia principal. Todo esto sumió a David en una profunda y recurrente depresión que iba y venía en oleadas. Cada vez que aparecían, esas oleadas destruían su deseo sexual y con ello su arrogancia. Como se ha dicho antes, David siempre se había sentido muy orgulloso de su capacidad para seducir y acostarse con mujeres, así que cuando perdió el interés en una de las cosas que más amaba en la vida, tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones tras múltiples intentos de suicidio fallidos. Durante ese tiempo, Lori se mantuvo a su lado, pero, como el resto de su vida, su matrimonio estaba lejos de ser perfecto. Verán, aunque David aún no lo sabía, había algo en Lori que no le gustaba en lo más mínimo. David prefería estar con mujeres que pudiera controlar, y al principio Lori encajaba en ese molde. Comenzaron a salir cuando ella tenía solo 18 años y él 21. No es una gran diferencia de edad, pero recordemos que David vivía solo desde los 15, mientras que Lori aún vivía con sus padres cuando lo conoció.
Él tenía infinitamente más experiencia de vida y en relaciones, algo que usó a su favor para manipularla y lograr que hiciera lo que él quería. Sin embargo, a diferencia de Brenda, quien soportó su personalidad dominante durante años antes de rebelarse, Lori ya empezaba a volverse terca apenas un año después de haber empezado su relación. Esto dejó a David insatisfecho y pronto comenzó a ver a otras mujeres a escondidas. Cuando Lori se enteró de que le estaban siendo infiel, se fue. No se anduvo con rodeos como Brenda. Y el 13 de octubre de 1978, tras 4 años juntos, su matrimonio con David llegó oficialmente a su fin. Después de esto, la salud mental de David sufrió golpe tras golpe, mientras seguía teniendo dificultades en varios aspectos de su vida. Su vida amorosa estaba en ruinas, pero estaba por desarrollar una nueva estrategia que lo llevaría mucho más lejos. Aunque la manipulación puede tomar muchas formas, David era un manipulador sentimental de manual. Es decir, prefería controlar a las personas apelando a la compasión, en lugar de, por ejemplo, amenazarlas con violencia, aunque también hacía eso cuando todo lo demás fallaba. La manipulación sentimental es una de las formas más peligrosas de manipulación porque, cuando es llevada a cabo por alguien hábil en el engaño, no hay nada evidente ni agresivo. Muchas veces, la persona manipulada ni siquiera se da cuenta hasta años después, hasta que logra salirse de esa relación, y a veces nunca se da cuenta. Esto se debe a que quien los engaña no parece peligroso. Al contrario, se presenta deliberadamente como alguien débil o vulnerable para provocar compasión. Durante su relación con Brenda, David usó la pobreza de su familia para generar lástima. Pero ahora que había logrado un éxito financiero moderado como técnico en recuperación de datos, ya no podía depender de eso. Por esta razón, le resultaba difícil manipular a Lori. Así que, después de que terminó el matrimonio, se dio cuenta de que tenía que modificar su estrategia. David empezó a decir que su salud estaba decayendo rápidamente y solía contarle a la gente que no le quedaba mucho tiempo de vida. A algunas personas les decía que tenía cáncer, a otras les decía que tenía un tumor cerebral, pero había un elemento común en todas esas historias. Afirmaba que estaba gravemente enfermo, con dolor, y necesitaba mucha compasión. Como David siempre había recurrido a sus problemas de salud para generar simpatía, su familia y las personas más cercanas a él rara vez cuestionaban si esas enfermedades que él declaraba eran reales. Pero mientras David perfeccionaba sus técnicas de manipulación, también estaba seleccionando un nuevo tipo de objetivo. Un objetivo extremadamente susceptible a su encanto y a su creciente poder de persuasión: niñas. Sin que Lori lo supiera, el interés de David por las niñas y adolescentes comenzó cuando aún vivían juntos en una casa de la calle Randolph, en Riverside, California. Todo empezó cuando notó a una familia numerosa que vivía 2 casas más allá, la familia Bailey. La casa de los Bailey estaba compuesta por una madre soltera, Ethel Bailey, y sus 11 hijos: Sherry, Rick, Jeff, Tom, Pam, Linda, Alan, Randy, Larry, Ralph y Patty. Si algunos de esos nombres les suenan familiares, es porque varios de esos niños fueron mencionados en la introducción. Una de las hijas, Linda, es la futura esposa de David, la misma que sería asesinada por su hija Cinnamon. Linda tenía solo 13 años cuando conoció a David, quien tenía 24. Según David, cuando vio por primera vez a la familia Bailey, sintió como si fuera un déjà vu. Los hijos de los Bailey, que iban desde edades de un solo dígito hasta adultos jóvenes, vivían en la pobreza, y el padre de los niños estaba completamente ausente. Esta era exactamente la misma situación en la que Brenda se encontraba cuando David la conoció por primera vez, así que sabía perfectamente cómo ganarse a todos. David se presentó ante la familia Bailey, llevándoles un gran pavo para la cena de Navidad de un año. Esa fue la primera vez que los niños experimentaron una cena navideña adecuada, ya que Ethel solía ser demasiado pobre para permitirse algo más que arroz y fideos. Fue un regalo extravagante para ellos, y la familia se mostró más que emocionada. Una entrada tan grandiosa fue recordada por años. Después del divorcio entre David y Lori, él se convirtió en un visitante habitual de la casa de los Bailey, durante el cual continuó colmando a todos de regalos.
En días comunes llevaba bocadillos y juguetes para repartir entre los niños y cigarros para Ethel y los adolescentes. Pero eso no era todo. En el cumpleaños de cada niño les compraba ropa. Y en noches en las que era evidente que la familia no tenía qué comer, pasaba a recoger varias pizzas o una bolsa llena de hamburguesas de McDonald's al salir del trabajo. Nadie sospechaba que David era un depredador en ciernes, buscando una víctima. Como David se jactaría muchas veces ante los hijos de Ethel, podía costear todos esos regalos porque, tras 6 años trabajando para otras compañías, por fin había lanzado su propio negocio de recuperación de datos, Data Recovery Incorporated, y ese negocio había despegado como pólvora. David se jactaba de que sus teléfonos no dejaban de sonar desde que su local abría hasta mucho después de cerrar, y que, si hubiera querido, fácilmente habría podido encontrar suficiente trabajo para mantenerse abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana. En cambio, optó por una estrategia más inteligente: ser selectivo con sus clientes y elevar sus precios a tarifas astronómicas, que muchas grandes empresas se veían obligadas a pagar debido a la escasez de opciones en aquellos días. Además, las empresas consideraban que el precio era más o menos razonable, ya que David desarrolló una técnica que le permitía recuperar casi todos los datos perdidos de un disco duro defectuoso. Como resultado, su nombre se propagó rápidamente, ganándole más clientes de alto perfil y bien pagados, como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y Rockwell International y Northrop. Esto le permitió trabajar menos mientras seguía ganando grandes cantidades de dinero. A diferencia de Arthur Brown, que nunca pudo encontrar el éxito en la vida, David había encontrado su nicho y lo había aprovechado bien, y su cuenta bancaria estaba creciendo. Sin embargo, David dijo que había otra razón para su generosidad. Como le explicó a la familia Bailey, él era un hombre moribundo que había sido diagnosticado con cáncer de colon en etapa avanzada, y su médico le había dado menos de 1 año de vida. La familia estaba necesitada y él estaba en una posición de ayudar, así que, ¿por qué no hacerlo? Esto era una mentira, pero todos le creyeron porque, bueno, ¿por qué no habrían de hacerlo? Cuanto más tiempo pasaba David con los Bailey, más grandiosas se volvían sus muestras de riqueza. 1 año llevó a toda la familia a su primer viaje a Disneylandia, permitiéndoles subirse a las montañas rusas y comprar recuerdos, todo pagado por él. Era la primera vez que alguno de ellos visitaba un lugar tan caro y todos estaban eternamente agradecidos. En muchos sentidos, estos actos hicieron que vieran a David como una figura paterna en lugar de un vecino, lo que hace que lo que les hizo después sea aún más perturbador. En algún momento alrededor de 1979, David pidió ayuda a 2 de las chicas Bailey, Pamela, de 15 años, y Linda, de 13 años. Dijo que su carrera había progresado y que estaba teniendo problemas para mantener su casa organizada. Les ofreció pagarles en efectivo para que lo ayudaran a limpiar unos días a la semana. Pam y Linda, que no estaban en condiciones de rechazar dinero fácil, estaban más que dispuestas a ayudar. Debido a que las niñas siempre pasaban por la casa de David después de la escuela, comenzaron a pasar el rato con él como si fuera un amigo de su edad, en lugar de un vecino de 20 y tantos años. Después de terminar de limpiar, las chicas veían televisión mientras David les cocinaba, pero algunas noches simplemente salían a cenar o a causar problemas. En esos días, David las llevaba en su camioneta a recorrer la ciudad en busca de personas a las que robar. Aunque no necesitaba el dinero, David solía detenerse junto a autos y camionetas que estaban sin seguro y hacía que las jóvenes se bajaran para tomar todo lo que pudieran de adentro. Se llevaban carteras, electrónicos, cámaras, herramientas y cualquier cosa que encontraran. Luego, David les permitía a Pamela y Linda quedarse con estas cosas o venderlas en tiendas de empeño turbias para ganar dinero rápido. ¿Por qué David hacía esto es un misterio, pero es posible que estuviera enseñándoles a las chicas a guardar secretos de su madre para que estuvieran listas para guardar un secreto mucho más grande para él, lo cual se conoce como grooming. Pamela fue la primera de las Bailey que David eligió para perseguir sexualmente, pero su tiempo juntos fue breve porque rápidamente la más joven, Linda, llamó su atención. Linda era la 7ª hija más grande de Ethel y tenía un hermano gemelo llamado Alan. Solo tenía 14 cuando le pidió anticonceptivos a su hermana mayor.
Para ganarse a Linda y que su relación pareciera más apropiada, David le había dicho a Linda que ella era especial, que era más madura que otras chicas de su edad y que era más inteligente y más bonita que el resto de sus hermanas. Le dijo que estaban destinados a estar juntos y que, si vivía lo suficiente, algún día le pediría que se casara con él. Linda le creyó, y así fue como comenzó el abuso. Poco tiempo después, David anunció que su cáncer milagrosamente había entrado en remisión, haciendo que sus promesas y la perspectiva de matrimonio parecieran algo más que una fantasía. «Nos casaremos pronto», le dijo David a Linda en secreto, «y nos escaparemos juntos para vivir felices para siempre». Linda, que aún tenía solo 15 años, nuevamente le creyó. Sin embargo, el matrimonio tendría que esperar un poco más. A pesar de los intentos de David por mantener su relación en secreto, Ethel se enteró de lo que estaba sucediendo dentro de la casa de David por las noches y lo confrontó, ordenándole que se mantuviera alejado de sus hijas. También le prohibió a Linda que volviera a ver a David a solas, pero esto no fue bien recibido. Una postura firme contra la relación provocó una ruptura entre Ethel y Linda. Linda no tardó en empacar sus cosas y se fue de casa, mudándose con uno de sus hermanos mayores, Rick, y su esposa. Quería mudarse con David, pero sabía que Ethel llamaría a la policía si lo hacía. Linda permaneció con Rick por más de 2 años mientras se encontraba en secreto con David siempre que podía. Ingenuamente, Ethel esperaba que la obsesión de Linda con David se desvaneciera cuando conociera a alguien de su propia edad, pero no tenía idea de cuán profundamente David había manipulado a la joven. No importaba cuánto intentaran las personas cercanas a Linda disuadirla, ella no quería a nadie más que a David. Por temor a alejar permanentemente a su hija, Ethel cedió y aceptó la situación. El 21 de junio de 1979, cuando Linda tenía 17 años, Ethel viajó con David, Linda y el hermano gemelo de Linda, Alan, a Las Vegas para una boda improvisada. Ethel les dio su bendición y firmó los papeles para hacer el matrimonio legal. Con un anillo en su dedo, Linda se mudó a la casa de David para por fin comenzar a vivir la vida que le había prometido durante años. Sin embargo, su sueño rápidamente se convirtió en una pesadilla, ya que el matrimonio terminó en menos de 2 meses. Sí, es correcto. David echó a Linda de su casa el 14 de agosto de 1979, enviándola de regreso con Ethel entre lágrimas, y para septiembre el divorcio ya estaba finalizado. La razón que dio David para hacer esto fue que Linda había desarrollado una adicción a las drogas y al alcohol mientras vivía con su hermano mayor, y que simplemente era demasiado inmadura para ser ama de casa y criar a sus propios hijos. Si la parte sobre el problema de drogas es cierta o no, se desconoce. Sin embargo, ciertamente se puede creer la parte de que no estaba preparada para ser ama de casa y madre a los 17 años. Como se mencionó, Linda quedó devastada por esto, pero aparentemente a David no le costó nada seguir adelante. Menos de 1 año después de su divorcio, David se casó con su 4ª esposa, Cindy, el 24 de mayo de 1980. La relación ni siquiera duró hasta la Navidad, y David solicitó el divorcio el 28 de enero de 1981, 8 meses después de que comenzó el matrimonio. Fue tan breve que David ni siquiera podía recordar el apellido de Cindy, y nosotros tampoco pudimos encontrarlo. David afirmaba que la razón era que Cindy era una interesada que solo se había casado con él por su dinero y que su billetera simplemente no era lo suficientemente grande como para mantenerla feliz a pesar de que le iba bien económicamente. Aunque podría haber habido otra razón también, la constante y admitida infidelidad de David. Durante todo el breve matrimonio entre David y Cindy, él siguió acostándose con otras mujeres, incluidas su 2ª esposa Lori y su 3ª esposa Linda. También seguía involucrado, en cierta medida, con su 1ª esposa, Brenda, por el bien de Cinnamon. Esto fue un problema para Cindy cuando se enteró, por lo que lo echó de la casa. Después de esto, David invitó a Linda a volver a vivir con él, diciendo que su separación había sido un gran error y asegurándole que esta vez realmente estarían juntos para siempre. Linda le creyó. Antes de que el divorcio de David con Cindy se finalizara,
Linda ya se había mudado nuevamente a la casa de David. La familia Bailey, en particular la hermana mayor de Linda, Mary, con quien ella había estado viviendo durante la separación de David, estaba extremadamente molesta con esta decisión. Mary dijo: "No queríamos que regresara, pero no escuchaba a nadie. David podía hacer que las mujeres se sintieran importantes solo con la forma en que hablaba. Su voz podía convencerte o persuadirte. Sabía cómo hacerlo. Pero además de todo eso, había mucho más en juego. David logró convencer a Linda de que había sido su culpa que su primer matrimonio fracasara. Le echó toda la culpa y la hizo sentir que tenía suerte de que él le diera una segunda oportunidad. Además, la convenció de que él siempre tenía la razón y ella siempre estaba equivocada. Ya no había razón para que pensara por sí misma, porque él podía pensar por ella. Solo necesitaba quedarse callada, ser una buena ama de casa y someterse a él sexualmente cuando y donde él lo exigiera. Entonces, según él, el matrimonio funcionaría. David y Linda volvieron a casarse en otra ceremonia en Las Vegas. Esta vez, Linda ya tenía la edad suficiente como para no necesitar el permiso de Ethel. Poco después, la pareja se mudó a una nueva casa en Victoriaville, California, un pueblo a 80 kilómetros al norte de Riverside, en el borde del desierto de Mojave. Allí intentaron comenzar de nuevo, y David empezó a tratar de reconciliarse con el resto de la familia Bailey, la mayoría de los cuales lo detestaban activamente por lo que le había hecho a Linda. Comenzó de nuevo a comprar regalos para todos, y algunos de los hermanos de Linda, incluido su hermano gemelo Alan, incluso recibieron empleos en su empresa. La propia Linda se convirtió en la secretaria informal de David. Mientras esto ocurría, David y Linda comenzaron a invitar a Cinnamon, que ahora tenía 10 años, a su casa con frecuencia, donde David seguía presentándose como el padre divertido los fines de semana, colmándola de elogios y regalos. Por un tiempo, las cosas iban bien. Pero la mirada errante de David estaba a punto de llevar a toda la familia Brown por un camino de desastre. Mientras la vida caótica de Linda y David se estaba desarrollando, había alguien merodeando en el trasfondo de toda esta historia que estaba a punto de convertirse en una figura central. Si recuerdan desde la introducción, había otra persona dentro de la casa cuando Linda fue asesinada, su hermana menor, Patty. Patty era la hija más joven de Ethel y tenía alrededor de 11 años cuando Linda se casó por primera vez con David. Había crecido idolatrando a David y no entendía por qué la relación entre él y Linda había sido inapropiada, ya que la mayoría de los aspectos abusivos de esa relación se le habían ocultado intencionalmente debido a su edad. A los ojos de Patty, David era un buen hombre, por lo que sintió celos cuando él decidió casarse con Linda en lugar de con ella. También lamentaba a menudo que, si tan solo hubiera sido un poco mayor cuando David se mudó a la casa de al lado, tal vez él se habría enamorado de ella en lugar de Linda. En realidad, Patty Bailey había sido manipulada de la misma manera que lo fue Linda. Incluso sin necesidad de abusar sexualmente de ella, David había estado animando a Patty durante años a guardar secretos de su madre, a verlo como un proveedor y protector, y a confiar completamente en él. Patty, a quien toda la familia consideraba extremadamente influenciable, cayó aún más en la trampa de David que Linda. Queriendo estar más cerca de David, Patty le rogó a él y a Linda que la dejaran mudarse con ellos. Dijo que, con la mayoría de sus hermanos ya adultos y viviendo por su cuenta, se sentía sola en casa y que Ethel se había vuelto abusiva con ella. Linda dudó, pero David controlaba la casa. Le dijo a Patty que era más que bienvenida para mudarse con ellos, y en diciembre de 1981, Patty lo hizo. Tenía 13 años en ese momento, y David comenzó a tener relaciones sexuales con ella a los pocos días de su llegada. A partir de ese momento, la pequeña familia, David, Linda y ocasionalmente Cinnamon, se mudaba a menudo, siempre quedándose en los alrededores de Los Ángeles por el bien del negocio de David, pero también se mantenían aislados. La mayoría de sus vecinos pensaban que eran un grupo muy unido porque rara vez interactuaban con alguien fuera de su círculo. Los padres de David los visitaban con frecuencia, pero solo como visitantes. Ese aislamiento era intencional. David necesitaba mantener a su familia aislada para poder controlarla más eficazmente.
Incluso llegó a retirar a Patty de la escuela pública y contratar a una tutora privada para mantenerla encerrada en la casa tanto como fuera posible. Desde afuera, la familia Brown parecía relativamente normal y exitosa, pero el abuso de David hacia Patty continuó sin cesar durante todo ese tiempo. Durante el día, David, Linda y Alan reparaban discos duros en el taller de David, pero por la noche, mucho después de que Linda se hubiera ido a dormir, él se deslizaba por el pasillo hasta la habitación de Patty. Allí, le decía las mismas cosas que le había dicho alguna vez a su hermana mayor, que estaban destinados a estar juntos, pero le decía que estar juntos tomaría tiempo, al menos hasta que ella cumpliera 18 años. Hasta entonces, su relación debía mantenerse en secreto. A Linda le llevó hasta el verano de 1983 comenzar a sospechar que algo pasaba entre David y Patty. No estaba completamente consciente de la magnitud del abuso ni de cuánto tiempo llevaba ocurriendo, pero sabía que había algo inapropiado en esa relación. Para ese entonces, ella estaba embarazada de la futura hija que tendría con David, pero él parecía darle más importancia a pasar tiempo con Patty que a cuidar de ella. Llevaba a Patty en viajes al desierto para practicar su puntería y paseaba por la ciudad con ella en el asiento del copiloto de su auto y le compró regalos extravagantes, los mismos que alguna vez le había dado a Linda. Mientras esto sucedía, Linda había ganado algo de peso por el embarazo y se sentía completamente poco atractiva. Notó que David ya no la miraba como antes, pero sí miraba a Patty de esa manera. Linda confrontó a su esposo directamente sobre sus sospechas. ¿Hay algo raro entre tú y Patty? David lo negó, y ahí terminó la conversación por un tiempo. Más tarde, ese mismo año, la familia se mudó a una casa de alquiler más grande en la calle Ocean Breeze para hacer espacio para el bebé. Pero después de varios meses más de ver a David y Patty pasar tiempo juntos mientras ella estaba encerrada en casa, Linda tuvo un colapso. Ordenó a David que empacara las pertenencias de Patty y la llevara de regreso a la casa de su madre. Dejó claro que solo había espacio para una chica Bailey en la casa de David y que él debía elegir entre ella o Patty. Al principio, parecía que David iba a elegirla a ella. Empacó las cosas de Patty como Linda había ordenado, subió a su camión con Patty a su lado y se dirigió hacia Riverside. Sin embargo, cambió de opinión en el camino. En algún momento, detuvo el vehículo para usar un teléfono público, llamó al número de su casa y le dio la vuelta al ultimátum a Linda. Le dejó claro que o él y Patty regresaban a casa juntos o ninguno de los dos regresaría. Dijo, no voy a regresar sin ella, así es como va a ser. Linda supo inmediatamente que David hablaba en serio, que había tomado una decisión, pero no pudo permitir que se fuera. Él elegiría a Patty sobre ella si se veía obligado a hacerlo, y ellos se irían cruzando el país hacia la costa este y nunca serían vistos de nuevo. Ella se quedaría criando a su hija sola. No podía permitirlo, así que permitió que ambos regresaran a casa y dejó de protestar por la presencia de Patty. David la saludó con un beso en la puerta. Después de esa tensa noche, por alguna razón desconocida, Linda pronto se deprimió terriblemente. Perdió peso cuando debería haber estado ganando peso por el embarazo y comenzó a cerrarse de los demás, incluyendo a su hermano gemelo, a quien quería muchísimo. Cuando intentaron acercarse a ella, se mostró fría y sus conversaciones eran superficiales. Según la mayoría de las fuentes, era obvio para el resto de la familia Bailey que algo pasaba entre David y Patty, pero David les aseguró a todos que Patty simplemente tenía un enamoramiento adolescente por el esposo de su hermana mayor, algo que él consideraba bastante común. Afirmó que la estaba tomando inocentemente bajo su ala para mantenerla fuera de problemas. Es poco probable que alguno de ellos supiera la magnitud de lo que realmente estaba sucediendo, pero todos tenían sus sospechas. Por el momento, David había logrado poner todo y a todos nuevamente bajo su control. Sin embargo, sabía que su dominio sobre Linda se estaba desmoronando y que solo era cuestión de tiempo antes de que, como Brenda, ella lo dejara. No estaba listo para pasar por otro divorcio, especialmente con un bebé en camino, así que comenzó a buscar otra salida. Linda Bailey Brown dio a luz a Crystal Marie Brown el 20 de junio de 1984 y David comenzó a planear un asesinato casi inmediatamente después. Para esto, recurrió a Cinnamon.
En este punto de su vida, Cinnamon se había convertido en una adolescente angustiada y, gracias a la manipulación de toda la vida de su padre, lo prefería a él sobre su madre en casi todos los aspectos. Así que, en 1984, se mudó con David a la calle Ocean Breeze, junto con Linda, Patty y Crystal, de manera permanente, después de una gran discusión con su madre. Como la habitación extra en la que Cinnamon normalmente dormía había sido convertida en una guardería. En cambio, compartió la habitación con Patty, quien solo tenía 3 años más que ella en ese momento. Fue entonces cuando David puso su plan en acción. Una noche, David le dijo a Cinnamon en privado que Linda y su hermano gemelo Alan iban a matarlo para robarle su negocio y su dinero. Dijo que Linda se había enamorado de él, lo cual probablemente era cierto, pero no por las razones que David afirmaba, y que, si él moría, ella iba a robarle todo, dejándola a ella y a Patty sin nada. Luego enviaría a Cinnamon de vuelta a vivir con Brenda, a Patty la enviaría con Ethel, y luego dirigiría el negocio ella misma y se quedaría con todas las ganancias. Cinnamon se sorprendió por esta revelación y no tomó a su padre en serio al principio. Sin embargo, David dejó claro que no estaba bromeando, que su vida estaba en peligro y que desesperadamente necesitaba su ayuda. Cinnamon entonces le preguntó a David por qué no simplemente llamaba a la policía, o se divorciaba de Linda, o se escapaba a algún lugar seguro. Pero David dijo que no podía hacer eso. Incluso si hacía todo exactamente como Cinnamon sugería, Linda encontraría la manera de matarlo. Ella estaba así de decidida. Como una chica de 15 años que había sido condicionada a ver a su querido padre casi como infalible. Cinnamon creyó todo lo que David le dijo, pero aún no entendía qué podía hacer para ayudar. David lo hizo simple para ella. Linda tenía que morir primero. Cinnamon dudó al principio, pero David trabajó durante varias semanas para hacer que el asunto pareciera urgente. Le dijo que ya no podía dormir por el miedo de estar constantemente mirando por encima de su hombro, esperando que Linda le clavara un cuchillo en la espalda o que Alan le rodeara el cuello con una cuerda. Le dijo que su cabello se caía porque pensaba que Linda podría estar envenenándolo. ¿Cómo podía Cinnamon no estar de acuerdo en ayudar a salvar la vida de su padre? David involucró a Patty en el plan. Juntos, los tres se sentaron en privado siempre que era posible para discutir los posibles planes. Hablaron de golpear a Linda en la cabeza con un objeto pesado, electrocutarla tirando un secador de pelo en la bañera mientras se bañaba, empujarla frente a un auto en movimiento y mucho más. Sin embargo, cada una de estas opciones resultaba ser demasiado complicada, poco confiable o demasiado obvia. David declaró que la única manera segura de hacer el trabajo era dispararle a Linda. Sin embargo, dijo que él no podía ser él el que lo hiciera porque la policía sospecharía él primero y, ante todo, lo enviarían a prisión para siempre, incluso si explicaba que matar a Linda había sido una forma de defensa propia. En su lugar, David sugirió que Cinnamon sería la mejor persona para hacer el trabajo porque, según él, no la arrestarían debido a su edad. La policía simplemente la llevaría a un hospital para una evaluación psicológica y luego la enviarían a casa. Sería tan fácil, le aseguró David. Y Cinnamon le creyó. Sin embargo, aún no podía imaginarse apretar el gatillo. Para ejercer aún más presión sobre ella, David le dijo: «Si realmente me quisieras, harías esto por mí. Las hijas que aman a sus papás hacen cosas como esta por ellos, para protegerlos». Aunque la mayoría de los adultos pueden reconocer estas declaraciones como poco más que tácticas juveniles de manipulación, funcionaron de maravilla en Cinnamon. Mientras se llevaba a cabo esta planificación en secreto, Cinnamon se volvió fría y distante con Linda, razón por la cual se mudó al tráiler en el patio trasero que la familia generalmente solo usaba para acampar. Necesitaba espacio para pensar, un espacio alejado de Linda, de David, de Patty y de todos los demás en su vida. Más tarde, le dijo a su padre que lo haría si tenía que hacerlo. David le aseguró que absolutamente lo debía hacer y el plan se formuló rápidamente. Una noche, mientras estaban en silencio, David saldría de la casa para establecer una coartada, mientras Cinnamon y Patty se quedarían atrás. Patty sería responsable de asegurarse de que la bebé Crystal estuviera segura, mientras Cinnamon llevaba a cabo el asesinato. Cinnamon usaría uno de los revólveres de David, el que había usado para amenazar a Brenda años antes, para dispararle a Linda en el pecho mientras dormía.
Luego, después de que Cinnamon y Patty estuvieran seguras de que Linda estaba muerta, Cinnamon tomaría suficientes pastillas para desmayarse, saldría por la puerta trasera de la casa y se arrastraría hacia la perrera de la familia para esconderse. Con una nota falsa de suicidio en la mano, Cinnamon se dispararía un solo tiro en el costado de la cabeza, lo suficientemente cerca para rozar su cuero cabelludo y hacer que el intento de suicidio pareciera aún más realista. Cuando David regresara a casa, llamaría a la policía él mismo. Después de esto, una vez que Cinnamon fuera descubierta, sería llevada a un hospital psiquiátrico para tratamientos, donde les diría a sus consejeros que había matado a Linda porque Linda era abusiva con ella. David y Patty confirmarían su historia y Cinnamon sería liberada rápidamente, y así el plan se completaba. Cinnamon aún estaba dudosa, pero David y Patty le aseguraron que funcionaría. Ella no tenía idea de que le estaban mintiendo o que esas mentiras eran aún más profundas. Sin que Cinnamon lo supiera, David tenía otro plan que le estaba ocultando. Verán, David sabía que Cinnamon no sería liberada simplemente después de matar a su madrastra, y no podía arriesgarse a que ella revelara su plan una vez que fuera arrestada. Por esta razón, él tenía la plena intención de que Cinnamon también muriera. En lugar de darle solo las pastillas suficientes para desmayarla, planeaba darle una dosis letal para asegurarse de que muriera mucho antes de ser descubierta. Seguramente, decirle que rozara el costado de su propia cabeza con una bala era un plan de respaldo. Él creía que Cinnamon se dispararía accidentalmente en la cabeza por error. En resumen, el verdadero plan era que Linda y Cinnamon murieran para que David y Patty pudieran llevarse a Crystal y huir juntos. Si Patty estaba completamente consciente de esta parte del plan, o si, al igual que Cinnamon, realmente creía que Linda tenía la intención de matar a David, es desconocido. En preparación, David contrató una póliza de seguro de vida por $100,000 a nombre de Linda con National Life, que incluía una cláusula de doble indemnización, lo que significaba que la póliza pagaría el doble si la muerte era el resultado de un accidente. El término accidente incluía el asesinato, siempre y cuando el asesino no fuera el beneficiario o estuviera en colusión con el beneficiario. Luego, hizo lo mismo con otra compañía de seguros, New York Life, por la misma cantidad con la misma estipulación. Después, contrató una tercera póliza con Capital Life por $200,000 junto con una cobertura por muerte accidental de $150,000. Esto totalizó $750,000 y David estaba en el proceso de contratar una cuarta póliza con Liberty Life por una cantidad adicional de $200,000, pero nunca tuvo la oportunidad de firmar los papeles. Linda, temía él, estaba muy cerca de dejarlo, por lo que el cronograma del plan debía acelerarse. La noche del 18 de marzo de 1985, David se coló en el tráiler de Cinnamon mientras ella dormía profundamente y la despertó. Le dijo que era hora y le presentó un revólver, un vaso con agua y un gran puñado de pastillas. Le dio instrucciones sobre cómo escribir la nota de suicidio. Dentro de la casa, Patty estaba lista para ayudar a Cinnamon cuando estuviera lista. Mientras David se iba, repitió una última súplica desesperada. Usó la misma frase que solía decir: "No tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo, pero si me amas, lo harás". Después de esto, David se dirigió a la tienda de conveniencia Circle K para establecer su coartada. No estaba seguro de si Cinnamon lo haría, pero se quedó el tiempo suficiente para darle todo el tiempo que necesitaba. Dentro de la casa, Cinnamon y Patty entraron en el dormitorio de Linda. Patty sostenía a Crystal en sus brazos mientras Cinnamon tomaba una almohada para usarla como un silenciador improvisado. Colocó el arma contra el pecho de Linda y apretó el gatillo. Luego lo apretó de nuevo. El segundo disparo fue el que la mató. Cinnamon dejó caer el revólver en el suelo donde estaba, olvidando por completo que se suponía que debía dispararse en el costado de la cabeza. Salió de la casa con la nota en la mano, se escondió en la perrera y tragó las pastillas. David regresó a casa poco después para descubrir que su plan había funcionado. Linda estaba muerta y Patty estaba esperando con Crystal, que estaba a salvo en sus brazos. Todo lo que necesitaba hacer era llamar a la policía, hacer el papel de esposo afligido y esperar a que encontraran el cuerpo de Cinnamon. El único problema era que, como todos sabemos, Cinnamon sobrevivió.
Cuando David se enteró de que Cinnamon estaba recuperándose en el hospital, asumió que ella le contaría todo a la policía cuando pudiera, pero no lo hizo. A pesar de haber sido detenida, Cinnamon se negó a decirle a la policía nada. Fingió amnesia y dijo que simplemente no podía recordar nada de la noche en que su madrastra murió. Después de que la estabilizaron, David solicitó reunirse con Cinnamon lo antes posible. Ella era menor de edad y él era su padre. Mientras estaban solos, David instó a Cinnamon a seguir haciendo exactamente lo que estaba haciendo. Le dijo que, aunque la policía había decidido acusarla, el juez sería indulgente si continuaba insistiendo en que no recordaba lo que había hecho. Le dijo que solo le darían un pequeño castigo y la enviarían a casa. Pero David sabía que esto no era cierto. Su nuevo plan era hacer que Cinnamon fuera enviada a prisión de por vida para que nunca pudiera contar la historia. Él creía que, incluso si revelaba la verdad sobre el asesinato de Linda, nadie le creería después de ser condenada. En su juicio, que comenzó el 7 de agosto de 1985 en el Tribunal de Menores del Condado de Orange en Santa Ana, California, Cinnamon fue llevada ante el juez Robert Fitzgerald. No hubo jurado, porque según la ley, los jueces decidían todos los casos de menores en California. El abogado de Cinnamon, quien David pagó de su propio bolsillo, la asistió para presentar una declaración de no culpabilidad por razones de locura. Cinnamon no testificó en su propia defensa y, en lugar de testificar, eligió seguir fingiendo amnesia, tal como David le había sugerido. El juicio duró solo 5 días y David no estuvo presente en ninguna de las sesiones. Alegó estar, una vez más, al borde de la muerte y se le permitió que su testimonio fuera ingresado en el expediente a través de un representante. Patty sí testificó, sin embargo, tanto sus declaraciones como las de David resultaron perjudiciales para Cinnamon. Ambos se mantuvieron firmes en su versión de que ella había actuado sola. El juez Fitzgerald leyó su veredicto el 12 de agosto de 1985. Culpable. David sí estuvo presente en la audiencia de sentencia de Cinnamon, pero apenas la reconoció cuando le dictaron una condena de 27 años. Cinnamon fue escoltada entre lágrimas, incapaz de creer lo que acababa de oír. David y Patty regresaron juntos a su nueva casa. Aunque Cinnamon no tenía idea de lo que su padre le había hecho, David ya había cobrado los pagos de las múltiples pólizas de seguro de vida de Linda pocos días después de su muerte. Con esos fondos, compró una nueva casa para él en Anaheim Hills, pagando $330,000 en efectivo. También adquirió varias otras propiedades residenciales en California para alquilarlas y generar un ingreso pasivo sin esfuerzo. Además, seguía ofreciendo servicios de reparación de discos duros, pero ahora tenía una nueva socia en más de un sentido. En tiempo récord, Patty comenzó a ocupar el lugar de Linda. Literalmente solo semanas después del asesinato, Patty empezó a encargarse del trabajo doméstico en ausencia de Linda, a cuidar de la bebé en lugar de Linda, a atender las llamadas del negocio de David como lo hacía Linda y, sí, incluso a usar la ropa de Linda. Patty asumió cada aspecto de la vida de su hermana fallecida. Incluso llegó al punto de cortar o quitar todas las fotos de Linda en los marcos de la casa, reemplazándolas por fotografías suyas, como una psicópata. Cuando David visitó a Cinnamon después de su condena, no le contó nada sobre su relación con Patty. En cambio, le pidió disculpas y le dijo que jamás se imaginó que le darían una sentencia tan larga y le aseguró que estaba haciendo todo lo posible para apelar su condena. En realidad, no estaba haciendo absolutamente nada. También le prometió a Cinnamon que la visitaría con frecuencia, pero eso también resultó ser mentira. Poco a poco, a medida que pasaban los meses, las visitas de David se hicieron cada vez más escasas hasta que cesaron por completo. Justificó su ausencia diciendo que, nuevamente, estaba gravemente enfermo. Después de eso, dejó también de responder sus llamadas. En 1987, David y Patty dieron la bienvenida a su primera hija, una niña a la que llamaron Heather. Sin embargo, para seguir ocultando su relación, David le indicó a Patty que le dijera a Cinnamon que no sabía quién era el padre. Patty incluso puso un nombre al azar en el acta de nacimiento de Heather, afirmando que el padre de la niña era un desconocido con quien había tenido una aventura de una noche.
Tanto David como Patty planeaban mantener esa farsa indefinidamente, esperando que Cinnamon se adaptara a la vida en prisión y dejara de contactarlos. Pero el tiempo de Cinnamon tras las rejas le dio una fuerte dosis de realidad y su mente, antes ingenua, se vio obligada a madurar rápidamente. Sentada sola en su celda, con nada más que tiempo para pensar, Cinnamon empezó a darse cuenta de que había sido engañada, y cuando cumplió 18 años, recibió una llamada que tenía el potencial de cambiarlo todo. Por si han estado esperando ansiosamente que en esta historia aparezca alguien honesto, un héroe, porque en esta historia parece que nadie lo es. Bueno, este es el momento. En 1988, Cinnamon recibió una llamada de un hombre llamado Jay Newell, un investigador de la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange. Newell había estado involucrado en la investigación del asesinato de Linda Bailey Brown desde el principio. Había entrevistado personalmente a David y a Patty. Había hablado con muchos otros miembros tanto de la familia Brown como de la familia Bailey, e incluso estuvo presente en el juicio de Cinnamon. Su trabajo fue clave para llevarla a prisión. Sin embargo, desde hacía tiempo sospechaba que algo en el caso no cuadraba, aunque jamás imaginó cuán profundo llegaba ese agujero de conejo. Para empezar, al entrevistar a David justo después del asesinato, Newell encontró muy sospechoso el relato de David sobre la noche en que murió Linda. David parecía recordar todo, hasta los detalles más diminutos que la mayoría de la gente jamás recordaría. E incluso cuando repetía su historia días o semanas después, recordaba fácilmente casi todos los mismos detalles, muchas veces en el mismo orden, e incluso con la misma entonación, como si estuviera contando una historia perfectamente ensayada. Además, al revisar los registros telefónicos de la familia, Newell se dio cuenta de que David llamó a su padre justo antes de marcar el número de emergencias la noche del asesinato. Eso, claramente, no es algo que haría si creyera que su esposa aún estaba viva y necesitaba ayuda urgente. Lo que él y Arthur discutieron en esa llamada se desconoce, pero aún así resultaba extremadamente sospechoso. Aún más revelador fue que, al hablar con el resto de la familia de Cinnamon, amigos y maestros de su escuela, Newell descubrió que David había manipulado las declaraciones de los testigos al instruir a miembros de la familia, incluida la madre de Cinnamon, Brenda, y una de sus hermanas, Susan, para que describieran a Cinnamon como una persona peligrosa y suicida. Quería que sus recuerdos sobre el comportamiento de Cinnamon coincidieran con el relato suyo y de Patty. Quería que la policía creyera que ella era una adolescente violenta, al borde del colapso. Sin embargo, la consejera escolar de Cinnamon le dijo a Newell que Cinnamon era una buena chica, que solo había sido enviada a la oficina del director en 2 ocasiones. Una por ausentismo leve y otra vez por hacer travesuras durante una clase en Halloween. Su maestra de economía doméstica incluso llegó a decir que era una chica dulce, porque se había tomado el tiempo de hacerse amiga de una compañera ciega que se había transferido a su clase a mitad del ciclo escolar. Newell encontró todo esto sumamente inquietante, pero las pruebas contra Cinnamon parecían tan sólidas que empezó a pensar que solo estaba buscando agujas en un pajar. Además, como Cinnamon también se negaba a colaborar en su propia defensa durante el juicio, no había nada que él pudiera hacer para ayudarla. Sin embargo, incluso después de que el juicio terminara, Newell continuó observándola a ella y a su familia, desde la distancia. Fue entonces cuando se enteró de las múltiples pólizas de seguro de vida de Linda. Eso lo animó a seguir investigando. Cuando descubrió lo que David había hecho con el dinero de esos seguros, comprarse una casa para él y para la hermana menor de su difunta esposa, solo unos meses después del asesinato, las alarmas comenzaron a sonar con fuerza en su cabeza. Esta información le había pesado a Newell desde el asesinato, pero había algo más en David que le producía una sensación escalofriante. Al principio de su carrera, Newell había estado encargado de custodiar a Charles Manson en la cárcel del Palacio de Justicia de Los Ángeles, California. Ver cómo se comportaba aquel ex líder de culto mientras estaba encarcelado le dio una visión profunda de la mente de un manipulador y le permitió observar de primera mano cómo personas como Manson interactúan con los demás y los controlan de forma efectiva. Manson nunca mató a nadie con sus propias manos porque no lo necesitaba.
Y en ese sentido, Newell pensaba que David y Manson eran iguales. Ambos eran carismáticos, perspicaces y totalmente capaces de manipular a los que los rodeaban para que cumplieran su voluntad. Como sabemos, el instinto de Newell estaba completamente acertado. Por eso, durante años quiso contactar a Cinnamon, pero sentía que hacerlo sería inapropiado, ya que ella todavía era menor de edad y su caso ya estaba cerrado. Sin embargo, tan pronto como cumplió 18 años, comenzó a llamarla con regularidad. Cuando le contó a Cinnamon sobre el matrimonio entre David y Patty y sobre la niña, sobre los cobros del seguro de vida y sobre cómo David fingía estar enfermo para evitarla, Cinnamon rompió en llanto y colgó el teléfono. Esa noche recordó cómo, años atrás, mucho antes del asesinato, una vez había sorprendido a David y Patty besándose apasionadamente en el pasillo de un supermercado, cuando ambos creían estar solos. Cuando David se dio cuenta de que habían sido descubiertos, le aseguró a Cinnamon que aquel beso era simplemente un beso amistoso e inocente. Y Cinnamon, en ese momento, eligió creerle, pero ahora ya no podía negar lo que había visto. Una vez que aceptó que Newell le estaba diciendo la verdad, lo llamó de nuevo. Empezaron a trabajar juntos para formular un plan propio. El 13 de agosto de 1988, Cinnamon llamó a David y lo convenció de que se reuniera con ella en una visita, diciéndole que planeaba contarle todo a la policía. Llevaba un micrófono oculto durante la visita e intentó que David hablara con franqueza sobre los detalles del asesinato. Le preguntó, ¿por qué no puedes simplemente decir la verdad? A lo que David respondió, puedes decirle la verdad a la policía, siempre que no digas toda la verdad, ¿de acuerdo? Porque entonces todos vamos a la cárcel. Después de esto, el micrófono oculto captó a David hablando sobre la medicina que le había dado a Cinnamon para un supuesto intento de suicidio fingido. Al final del día, esta grabación no era una confesión completa, pero Newell estaba encantado de escucharla, porque lo que David insinuó durante la conversación era más que suficiente para reabrir formalmente el caso. Combinado con el resto de la evidencia y las declaraciones que Newell había recopilado a lo largo de los años, los fiscales creyeron que tenían lo necesario para presentar nuevos cargos. A las 6 de la mañana del 22 de septiembre de 1988, 3 semanas después de la reunión grabada entre David y Cinnamon, David y Patty Brown fueron arrestados en la casa de Anaheim Hills y acusados de haber orquestado el asesinato de Linda Bailey Brown. Y aunque ya deberíamos estar cerrando este episodio, todavía no hemos terminado, porque David, incluso después de que sus manipulaciones salieran a la luz, no estaba listo para rendirse. Mientras estaba en prisión, David se acercó a otro recluso llamado Richard Steinhardt, quien estaba a punto de ser liberado tras cumplir una larga condena por distribución de narcóticos. David había averiguado que Richard era un veterano militar, experto en artes marciales, y que había sido prisionero de guerra durante la Guerra de Vietnam. Más recientemente, Steinhardt también había sido un ejecutor para una notoria banda de motociclistas de la costa oeste, conocidos por romper piernas. Era, en resumen, el tipo de persona a la que los criminales acudían cuando necesitaban que alguien desapareciera. Alguien como el fiscal a cargo del caso de David, Jeffrey Robinson. Y también como el molesto investigador que ayudó a exponer sus crímenes, Jay Newell. David creía que, con esos hombres muertos, el caso en su contra sería mucho más difícil de probar y que los demás fiscales del condado de Orange se verían menos inclinados a continuar con el caso si sabían que David tenía conexiones con pandillas. Ir tras esos dos hombres tan importantes fue un movimiento audaz, pero la audacia de David no terminó ahí. Cuando se enteró de que Patty, quien estaba encarcelada en un centro penitenciario femenino separado, cercano, planeaba testificar en su contra a cambio de una reducción de su condena, añadió su nombre a la lista de objetivos también. En parte para silenciarla, pero también por venganza. David se acercó a Steinhardt con un plan muy simple. Al salir de prisión, Steinhardt y su banda secuestrarían a Jeffrey Robinson y a Jay Newell, los llevarían al desierto y los matarían a ambos con un disparo a quemarropa, al estilo ejecución. Luego, organizarían el asesinato de Patty a manos de otra sicaria, quien, según Steinhardt, estaría dispuesta a dejarse arrestar para poder acercarse a Patty dentro de la cárcel.
Después de eso, Steinhardt ayudaría a David a escapar de prisión, algo que, según David, sería bastante sencillo, ya que también tenía un plan para eso. Verán, David tenía programado un tratamiento dental importante para aliviar un dolor que sufría en la mandíbula. Sin embargo, como la prisión donde se encontraba dependía de dentistas externos para realizar cirugías mayores, David sabía que tendrían que trasladarlo a una clínica dental cercana para realizarle el procedimiento. Su plan consistía en que Steinhardt siguiera la camioneta de transporte penitenciario, entrara a la clínica disfrazado, emboscara a los oficiales que lo escoltaban y luego lo liberara, para así escapar juntos a una casa segura que David ya tenía preparada. Como pago, David le ofreció a Steinhardt $30,000 por los 3 asesinatos, $10,000 por cada uno. Pero también dijo que podía mejorar la oferta guiándolo hasta un escondite de $500,000 que tenía enterrado en el desierto para emergencias. Una vez completada la fuga, David le permitiría a Steinhardt quedarse con $200,000 de ese dinero. Luego, él usaría el resto para huir a México y comenzar una nueva vida. Era un plan complicado, con muchísimas piezas móviles e innumerables incógnitas, como por ejemplo cuándo sería el traslado al dentista, cuántos guardias lo acompañarían, quién más estaría en la clínica y muchas cosas más. Pero David estaba convencido de que podía lograrlo, y Steinhardt aceptó. Una vez que el motociclista fue liberado, David lo contactó decenas de veces desde el teléfono de la prisión para afinar los detalles. Hablaron en lenguaje codificado para ocultar la verdadera naturaleza de sus conversaciones. Para poner en marcha todo el proceso, David autorizó a su abogado a retirar dinero de su cuenta bancaria y dárselo a su hermano Tom, quien luego canalizó ese efectivo hacia Steinhardt para que pudiera comenzar. Ninguno de los dos hombres sabía exactamente para qué era el dinero, solo que era importante. El 13 de febrero de 1988, Steinhardt llamó a David para informarle que el plan había sido un éxito. Dijo, "Bang, bang", justo en la parte de atrás de la cabeza. David acercó el auricular a su boca y habló en voz baja para que no lo oyeran. "Maravilloso, eres un buen hombre, lo hiciste muy bien". Como una colegiala, David colgó el teléfono y luego llamó a su hermano Tom para que entregara el resto del dinero. Después regresó a su celda, se recostó y se relajó, convencido por primera vez desde su arresto de que todo estaría bien. Había orquestado el crimen perfecto. Sin embargo, su paz fue efímera, porque no todo era lo que parecía. En primer lugar, todas las llamadas entre David y Steinhardt habían sido grabadas, porque, por supuesto, todas las llamadas en prisión son grabadas. Además, ni Jeffrey Robinson ni Jay Newell estaban realmente muertos, porque, sin que David lo supiera, Steinhardt había estado trabajando con la policía desde el principio. Todas sus conversaciones habían sido grabadas. El dinero que David le había enviado estaba en manos de las autoridades, y Steinhardt estaba dispuesto a testificar contra David en el juicio. La razón por la que Steinhardt se retiró del acuerdo, más allá de lo ridículo que era el plan de David, fue porque se enteró de que David había tenido como objetivo tanto a Linda como a Patty cuando ambas eran menores de edad, y él no sentía ninguna simpatía por los abusadores de menores. De cualquier forma, David no iba a salir de prisión en mucho tiempo. Poco después, se añadieron nuevos cargos por conspiración para cometer asesinato y perjurio a la ya extensa lista de acusaciones que enfrentaba. Cuando el abogado de David se enteró de lo que había sido arrastrado a hacer sin saberlo, declaró un conflicto de intereses y fue reemplazado. También se le revocaron a David los privilegios telefónicos. En 1992, David Arnold Brown fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su papel en el asesinato de Linda Bailey Brown. Además, se le impusieron 6 años adicionales de prisión tras declararse culpable de conspirar para asesinar a Jeffrey Robinson, Jay Newell y Patty Brown. Patty Brown se declaró culpable, pero como testificó contra David en el juicio y era menor de edad en el momento del asesinato, recibió una sentencia reducida. Fue liberada tras pasar solo unos pocos años en prisión. En ese momento, cambió su nombre, se volvió a casar y, según se informa, ha llevado una vida relativamente normal. A principios de 1992, después de pasar 7 años completos en prisión,
Cinnamon Brown fue liberada cuando la Autoridad Juvenil de California votó 2-1 a favor de concederle la libertad condicional anticipada. Considerando las circunstancias, dijeron que era momento de darle una segunda oportunidad. Jay Newell fue personalmente a recogerla a prisión y usó su propio dinero para ayudarla a comenzar de nuevo. Hasta septiembre del 2023, Cinnamon sigue viviendo en el condado de Orange, California. David Brown murió solo en prisión en marzo del 2014, tras cumplir 26 años tras las rejas. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,